Esta es la predicación correspondiente al domingo 13 de noviembre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, nuestro texto de referencia va a ser el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Vamos a considerar, o el leccionario narrativo nos trae tres pasajes para reflexionar. Es Miqueas, capítulo 1, versículos 1 al 5, 5 del 2 al 5 y 6 del 6 al 8. Lo tendréis en la caja de descripción en YouTube. Pero bueno, nosotros vamos a considerar para esta predicación pues una perspectiva panorámica del libro de Miqueas en su conjunto, que es un librito muy pequeño que encontramos en el Antiguo Testamento. Y que os invito a leer antes de escuchar esta predicación todo de un tirón de principio a fin. ¿Qué tiene que ver la fe cristiana con lo que ocurre en nuestra sociedad? La Iglesia debe estar pensando en lo que ocurre a nuestro alrededor, a su alrededor, fuera de la propia Iglesia, o debemos estar pensando en que el Evangelio es una realidad paralela que no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, que nos podemos desentender del mundo, que en definitiva la vida cristiana es unir al cielo tras la muerte, por lo tanto este mundo es caduco y perecedero y podemos desentendernos de él, o la visión cristiana basada en la Biblia tiene algo que decir acerca de la realidad que nos rodea, de la sociedad en la que vivimos, del mundo que habitamos, del universo que nos cobija. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Vamos a intentar responderlas de forma breve a partir de nuestra lectura del libro de Miqueas. Este pequeño libro, como digo, del Antiguo Testamento lleva el nombre de un profeta que se llamaba Miqueas y que se sitúa en el siglo VIII antes de Cristo. Es cierto que muchas veces los libros proféticos, aún tan pequeños, son colecciones de eh, textos en diferentes momentos, escrito en diferentes periodos, pero siempre llevan la referencia del profeta principal. En este caso tenemos a Miqueas. Nos situamos en el siglo VIII antes de Cristo. Miqueas, que nació en una población que se llamaba Moseret, versículo 1, del capítulo 1. Era una región que estaba frontera, cercana al reino de los filisteos, al territorio filisteo, y Miqueas tiene su ministerio profético a lo largo de 3 reinados, según nos dice el versículo 1 del capítulo 1, los de Jotam, Acaz y Ezequías. Es decir, que estaríamos quizás entre el 722 hasta el 701. En estas cifras nos podemos mover antes de Cristo, por supuesto. Miqueas fue contemporáneo de Isaías y durante su ministerio pues, se produce la caída de Samaria en el 722. Recuerdo que tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pues bien, en el año 722 a.C., la capital del reino del norte, que era Samaria, cae a manos del imperio asirio y ya no volverá nunca a existir como un reino independiente. Moseret, que es el pueblo natal de Miqueas, cae en manos de los asirios también, y eso hace probablemente que se refugie en la capital del reino del sur, Judá. Llega un momento en que, como ocurre con tantos y tantos profetas, y se nos dice en la Escritura, la palabra de Dios irrumpe en la vida de Miqueas, ¿no? Todos los profetas, o la mayor parte de los profetas, tienen, digamos, dos experiencias que les cualifican como profetas y que les hace encarnar un determinado mensaje.
Uno es experimentar, tener una serie de visiones, ven una serie de realidades que le induce a tener un mensaje de parte de Dios, y otros nos explica otro tipo de experiencias en las que la Escritura nos dice que la palabra de Dios llegó, irrumpió la vida de tal o cual profeta. Eso es lo que ocurre con Miqueas. En el versículo 1 del capítulo 1 se nos dice que la palabra de Dios llega a Miqueas, y eso le capacita para comprender cuál era la realidad social, política y religiosa tanto de Samaria, la capital de Israel en el norte, como la de Jerusalén en el sur, y cuáles serían las consecuencias de esa realidad que están viviendo estas dos sociedades. Resulta muy interesante este comienzo, y es común a toda la Biblia, porque rompe con la idea muy moderna nuestra de que lo espiritual, le ponemos espiritual entre comillas, como si fuera un apartado de la vida cristiana, o como si fuera algo, una especialización, o algo específico de la vida cristiana. Tiene que ver con eso, con esa especialización de la vida, o con aquello que llamamos religión en términos modernos, ¿no? En términos modernos tenemos un concepto de religión que no se ha dado en otras culturas o en otros momentos históricos, ¿no? Esto, como la religión entendida como una especialización de una área de nuestra vida, que hacemos o creemos una serie de cosas y hacemos una serie de cosas en un momento específico, en un área específica de nuestra vida, y que engloba solamente una parte de nuestra vida. Esto es lo que en términos modernos llamamos religión, pero que es inadecuado para entender ese mismo fenómeno, o lo que sería equivalente a ese fenómeno en el pasado. Porque en ese sentido habría que entender que la religión invadía todas las esferas de la vida diaria. Incluso no podríamos hablar de religión en esos mismos términos que hablamos, que pensamos en religión en términos modernos. Bueno, no quiero extenderme en este punto porque nos hace desviarnos de nuestro cometido. Lo que quiero mostrar es que cuando la palabra de Dios irrumpe en la vida de Miqueas o de cualquier otro profeta, lo que tiene que decir y cómo tienen que encarnar ese mensaje no está restringido a un área concreta de la vida, sino que es un mensaje que irrumpe, que tiene que ver con toda la realidad social en su conjunto, y con toda la realidad del mundo en su conjunto. La palabra de Dios, en definitiva, alumbra la realidad humana en todas sus facetas. Y cuando hablamos aquí de la palabra de Dios, no tenemos que confundirla con que la Biblia sea la palabra de Dios, porque a veces nos confundimos. La palabra de Dios aquí, cuando dice la palabra de Dios llega a Miqueas, la palabra de Dios llega a cualquier otro profeta, no tenemos que pensar en que eso se refiere a la Biblia, sino que, porque además la Biblia está en formación en ese momento, en construcción, sino que la palabra de Dios viene de Dios mismo. Después, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, vemos que la palabra de Dios es el Hijo, ¿no? Es Jesús. El Mesías es la palabra encarnada de Dios. Pues esa palabra encarnada que está allí en el momento de la creación, cuando Dios dice y por medio de su palabra crea, es la misma palabra que se entrega a los profetas y que le permite, les cualifica para hablar de parte de Dios. Y esto es un poco lo que quiero que tengamos en cuenta. Por lo tanto, la palabra de Dios alumbra toda la realidad humana en todas sus facetas. Esa palabra de Dios arroja luz a Miqueas para comprender y denunciar cuáles son los males de su sociedad. ¿Cuáles eran los males de esa sociedad, tanto la de Jerusalén como la de Samaria? Pues el uso del poder político para el beneficio
propio, el beneficio de las élites, el capítulo 2, versículos 1 y 2, podéis leerlo, el despojar a las viudas y los huérfanos de sus propiedades, quedaban las viudas y sus huérfanos quedaban desprotegidas y por lo tanto siempre había quien podía sustraer o podía manipular las cosas para poder tener un beneficio de esa situación. Se describe muy vividamente cómo los poderosos se comen literal y metafóricamente al pueblo, despojándolo de lo que es necesario para vivir de forma y manera que como si el cuerpo de los pobres se va encogiendo hasta quedarse con piel y huesos, versículos 1 y 3 del capítulo 3, por ejemplo, o como el derecho y la justicia están pervertidos en favor de los que mandan, como vemos en el capítulo 3, versículos 9 al 10. Vemos un retrato social y político en el que no hay lealtad, no hay misericordia, no hay justicia, solo hay soberbia y ansias de poder. Y este es un retrato muy duro de la propia sociedad, tanto de Jerusalén como de Samaria. Incluso otros profetas, los profetas que están, como siempre decimos, en la corte, con los reyes, están dentro de ese ámbito, pues esos profetas solo están encargados de legitimar a los que tienen el poder político y económico, de forma y manera que puedan acallar sus conciencias y puedan seguir en esa posición de poder haciendo todos estos desmanes sin que sean estorbados. En el versículo 11 del capítulo 3 se dice: sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo y sus profetas vaticinan por dinero. O sea que la corrupción en esta sociedad llega a todos los estamentos, incluido lo que nosotros llamaríamos religiosos. Esos profetas, pagados por los poderosos, predican lo que estos quieren escuchar. Por ejemplo, como sigue diciendo ese versículo 11 del capítulo 3, pero aún se apoyan en el Señor y dicen, los profetas, los sacerdotes, dicen, ¿acaso no está el Señor con nosotros? ¿No nos alcanzará la desgracia? Es decir, que todas esas injusticias se llevan a cabo pensando que son el pueblo de Dios y que el Señor está y estará siempre de su parte. Como somos el pueblo de Dios, como Dios está de nuestra parte, como nosotros pertenecemos al pacto de Dios, por lo tanto no tenemos nada que temer. Y por lo tanto se sienten legitimados y no, sus conciencias no son estorbadas para pues llevar a cabo todas estas corrupciones. Además, sobre Samaria y Jerusalén se ciernen graves amenazas, como ya hemos dicho, ya que hay un poderoso y temible imperio que está a las puertas y que amenaza su supervivencia, que es el imperio sirio que acabará con el reino del norte y que sitiará Jerusalén, pero que por poco se va a librar, porque Jerusalén no va a caer ya hasta el siglo siguiente, en el 586, de mano del imperio babilónico. Por lo tanto, la palabra de Dios le lleva a Miqueas a ver que en realidad el pueblo de Dios, a pesar de lo que sus dirigentes, los profetas, los sacerdotes, los reyes, piensan que como son el pueblo de Dios, pues nada malo les va a ocurrir, Dios está de su parte, están las promesas de Dios y por lo tanto todo va a ir bien. Frente a esa idea, la palabra de Dios ilumina a Miqueas para entender que en realidad la situación del pueblo no es esa, que el pueblo de Dios está alejado de la fidelidad al pacto por todas estas cosas que hace, por el soborno, por la extorsión, por la injusticia, por el abuso de los débiles, de las viudas, de los huérfanos. Todas esas realidades llevan a estar en realidad alejado de la fidelidad al pacto. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no está siendo fiel al pacto con Dios porque en realidad está entregado a su propia ambición, a sus propios objetivos, a su propia prosperidad y no está en términos de fidelidad al pacto con Dios.
Y por tanto, eso va a tener unas graves consecuencias. Y esto es lo que se dice por medio de Miqueas. Por cierto, no solo de Miqueas, el conjunto de los profetas, la mayor parte de ellos van a hablar en estos mismos términos, ¿no? Así que comienza el libro de Miqueas, el capítulo 1, versículos 2 al 5. Fijaos, muy interesante, con la presencia de Dios. Así empieza el libro de Miqueas, ahí el versículo 1, que ya sirve de introducción, y empieza la narración en este libro con la presencia de Dios. Esta presencia de Dios está en el templo, versículo 2. Ya sabemos, una vez que, desde que el tabernáculo se construye, así que decíamos la semana pasada, al final del libro del Éxodo, la presencia de Dios irrumpe en el tabernáculo, y después, cuando se construye el templo, cuando Salomón construye el templo, esa presencia de Dios va a irrumpir en el templo, ¿no? Pues bien, la presencia de Dios está en el templo, versículo número 2. Y eso podía dar una falsa seguridad al pueblo de Dios, porque bueno, Dios está con nosotros, tenemos su presencia entre nosotros, significa que Dios aprueba todo, y por lo tanto no tenemos que tener miedo a que, pues, a que nada malo nos ocurra. Y eso le cega hacia su propia actuación, ¿no? Pues bien, el libro comienza diciendo que esa presencia que está en el templo no es garantía de lo que haga el pueblo esté acorde con el pacto, sino todo lo contrario. Y para hacernos entender que la presencia de Dios no está confinada en un lugar concreto, como si pudiera ser manipulable, como si pudiera ser controlable, como si pudiera ser garantía de cualquier proyecto político, social o religioso. Lo que hace es, lo que se nos narra es cómo esa presencia de Dios se va a convertir en testigo, dice el texto, versículo 2, contra Samaria y contra Jerusalén. Por lo tanto, Dios mismo es testigo contra, es decir, forma parte de un testigo que va por cuenta de la acusación. Si estuviéramos eh, en un juicio, Israel fuera el acusado, o Judá e Israel fueran los acusados, Dios mismo, en lugar de estar de la parte del abogado defensor, estaría de la parte del testigo, de la parte acusatoria. Y además se nos dice a este Dios que no se le puede manipular, a este Dios que no se le puede controlar, a este Dios que no está confinado ni sujeto a ningún espacio físico, geográfico o político o étnico, ni se le puede acondicionar a nuestro antojo de forma manera, bueno, Dios está con nosotros, por tanto nosotros podemos hacer lo que queramos, porque tenemos el aval de Dios. Pues para romper con esa idea, se nos describe muy gráficamente como la presencia de Dios, que no se circunscribe al espacio únicamente del templo, sino que sale del templo, baja y sube por las montañas, y a su paso los valles y los montes se derriten como si la presencia de Dios fuera lava de un volcán. Veremos en los versículos 3 y 4 este tema. Es una manera muy metafórica, poética, literaria, pero también fuertemente teológica, de explicarnos esta realidad, que el pueblo de Dios no está legitimado en toda su acción simplemente porque Dios está con ellos. En segundo lugar, la presencia de Dios es tan desbordante que no está circunscrita a ningún espacio físico ni a ninguna fronteras étnicas o sociales o políticas. Y en el versículo 5 se nos vuelve a reiterar, o se nos reitera esta misma idea. Dios está entre su pueblo no garantiza y legitima que el pueblo esté actuando conforme al pacto, sino todo lo contrario. Dios se va a convertir en un testigo en contra de su propio pueblo. Versículo 5 de este capítulo 1. Si Samaria cae, si Jerusalén está a punto de caer también, aunque finalmente no cae, si las sociedades de Israel y de Judá son corruptas, como se nos está mostrando por Miqueas, pero también por Amós y por otros profetas, y en realidad están alejadas del pacto de Dios, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el futuro de las promesas de Dios? ¿Qué va a hacer Dios? No nos olvidemos que la relación de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios están mediadas por la realidad del pacto,
¿qué va a ocurrir si Israel es infiel a ese pacto? Si se está constatando que Israel está siendo infiel al pacto. Pues es en este contexto en el que la palabra de Dios, por boca del profeta Miqueas, promete que llegará un día en el que el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Versículo 7 del capítulo 4. O sea, fijaos lo que tenemos aquí. Al igual que Isaías, sabéis que en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, se hace referencia al Evangelio, aquellas buenas noticias que se comunican al pueblo. ¿Y cuáles eran las buenas noticias que en el libro de Isaías se comunican al pueblo? Que Dios reina, que va a llegar un momento en que Dios ya no va a ser el rey tal o el rey cual, sino que Dios mismo va a reinar no solamente sobre su pueblo, sino sobre toda la creación. Esa es la buena noticia que el libro de Isaías nos está transmitiendo. Pues en Miqueas nos transmite también una buena noticia, es decir, un evangelio, el evangelio. Y es que va a llegar el día en el que Dios va a reinar. Eso es lo que dice el versículo 7 de este capítulo 4. Llegará el día, empieza así en el versículo 1 del capítulo 4, llegará el día al final de los tiempos en el que el Señor reina, va a describir una serie de transformaciones de la propia creación y dice en el versículo 7, el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Tenemos que el reinado de Dios, que Dios reine, no es una idea que rompe en el Nuevo Testamento con la predicación de Jesús, sino que ya forma parte del Antiguo Testamento y forma parte de esas buenas noticias que se nos dan en el Antiguo Testamento. Pues de esas buenas noticias, de ese evangelio, nos está hablando Miqueas. Por lo tanto, fijaos que el reino de Dios se presenta como la solución precisamente de la infidelidad del pueblo de Israel al pacto, de esa corrupción de esa sociedad y de los graves peligros que como pueblo de Dios está experimentando con la amenaza del poder asirio, después vendrá el poder babilónico, vendrá después el poder griego y el imperio romano, que cuando lleguemos al tiempo de Jesús. La respuesta de Dios frente a todo eso es su reinado, que Dios va a reinar. Y que en el reinado de Dios, como decíamos antes, cuando Dios reina, cuando Dios irrumpe con su presencia y reina, entonces todo cambia. Así que el reinado de Dios es la respuesta a los males de la sociedad y del mundo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El reino de Dios no es un reino de otro mundo, ni una realidad otra, sino que el reino de Dios es que Dios reina, gobierna sobre su propia creación. Y esta es la idea que nos transmite tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Miqueas, al igual que Isaías, nos dice que cuando Dios reine, habrá una transformación del mundo. Y es lo que Isaías llama nuevos cielos y nueva tierra, que después va a tener tanto eco en el Nuevo Testamento. Y aunque Miqueas no lo expresa con esa frase, lo que dice los versículos 1 al 5 tiene mucho que ver precisamente con esa transformación de la realidad, porque Dios está reinando y por lo tanto tenemos una transformación de la realidad en términos isaianos de nuevos cielos y nueva tierra. Pero ¿cómo va a llevar a cabo Dios su reinado? Pues la respuesta la tenemos en el capítulo 5, el capítulo siguiente. Ese reinado va a ser traído por mediación de un Mesías. Mesías es la palabra que significa ungido. El ungido de Dios es aquel que va por medio del cual va a llevarse a cabo el reinado de Dios. Y es lo que leemos en el capítulo 5, a partir del versículo 2, ese versículo 2 que después va a recoger el Evangelio de Mateo, por ejemplo, va a referirse al Mesías, donde le pregunta Herodes a los sabios, a los escribas mm, de, de Judea en aquel momento,
¿dónde dice la Escritura que va a nacer el Mesías? Y se cita precisamente este versículo 2 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña, Efrata era el nombre que tenía ese lugar antes, que se llamaba Belén. Y después se conoce como Belén o como Belén Efrata, manteniendo el nombre previo, ¿no? Entonces, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esta figura del Mesías, del ungido de Dios, que va a actuar por mediación de Dios mismo, será Señor en Israel. Señor es la palabra que está exclusivamente dedicada a Dios mismo. Entonces, va por mediación de ese ungido que va a llevarse a cabo el reinado de Dios, la condición de que Dios reina. Que va a ir irrumpiendo de una forma progresiva en el mundo. Es importante señalar que este Mesías, en su contexto inmediato, tal y como se nos dice en los versículos 5 y 6, que esta idea del reinado de Dios tiene un contexto inmediato, que es dar respuesta a la amenaza asiria, pero que con el paso del tiempo esta figura del Mesías, no solamente aquí, sino en el resto de profetas, en los salmos, va a ir adquiriendo unas expectativas futuras de cómo Dios va a actuar cuando Dios actúe en favor de cumplir sus promesas o las promesas hechas a su pueblo. Y por lo tanto lo va a hacer por mediación del Mesías. En definitiva, Dios promete su reinado y la llegada del Mesías como respuesta a la infidelidad de su pueblo al pacto y las consecuencias que de ahí se derivaron. Así que cuando decimos, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús está explicando, está anunciando que el reino de Dios está llegando, tenemos, y como Jesús en el Nuevo Testamento va a ser considerado el Cristo, el Mesías, tenemos que comprender que lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo es precisamente que Dios está irrumpiendo con su reinado precisamente para qué, precisamente para cumplir sus promesas como respuesta a los males del mundo, a los poderes que ocurren en el mundo, el pecado, el mal y la muerte, pero también a todas las corrupciones, males que las sociedades humanas generan, producen, en las que vivimos, ¿no? Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? La respuesta de Dios es su reinado y por mediación del Mesías, de manera que se produzca una transformación de la realidad en nuevos cielos y nueva tierra. Esto es lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dice respecto a lo que cabe esperar del mundo. La respuesta no está, bueno, me adelanto, que entonces se nos promete el reinado y el Mesías como parte de esa respuesta de Dios a los males del mundo. Pero ¿qué debe entonces hacer el pueblo de Dios en correspondencia para que el pacto y las promesas de Dios sigan vigentes? Bueno, la respuesta, nos dice Miqueas, no está en el sistema sacrificial ni en el sistema de pureza. De eso hablamos la semana pasada un poquito, como leemos los versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carnero o de 10.000 arroyos de aceite? Para esta macro celebración cultural y sacrificial. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, como sacrificio supremo. No es, dice Miqueas, no es esto. No, la respuesta no está ni en el sistema sacrificial ni en el sistema de pureza. La respuesta no es cultural ni de pureza. Lo que marca, dice Miqueas, la fidelidad al pacto con Dios,
es lo que dice el versículo 8. Hombre, ser humano, Él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. 3 cosas pide el Señor. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que pide el Señor de su pueblo no es el sistema sacrificial ni el sistema de pureza. Y por cierto, después cuando con la muerte de Jesús en la cruz, digamos, creemos que se superaron ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, no es esto lo que pide el Señor. Lo que pide el Señor es hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Él. ¿Y por qué se nombra precisamente estas 3 cosas? Estas 3 cosas tienen que ver con lo que el libro anteriormente nos ha estado diciendo, cómo ha estado retratando la sociedad tanto de Jerusalén como de Samaria. Bueno, ya hemos visto que en estas sociedades la justicia brillaba por su ausencia, el soborno a los jueces, el abuso de poder contra los débiles, la perversión de la justicia eran comunes. Y es que cuando la justicia y el derecho no imperan, pues la sociedad no tiene futuro. Pero la segunda demanda, por lo tanto, lo primero que dice es, lo primero que pide el pueblo, el Señor a su pueblo es hacer justicia, es decir, respetar la justicia y el derecho. En muchos aspectos, la ley consignaba precisamente cómo debía llevarse a cabo esa justicia, cómo había que proteger a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, a los débiles, en muchos aspectos. Y había muchas decretos, normas, leyes dados en este sentido. Por lo tanto, lo que pide el Señor en primer lugar es hacer justicia. Acabar con todas estas injusticias, abusos de poder, abusos de los débiles, sobornos, legitimación del poder por interés económico, etc., por parte de los profetas o los sacerdotes, etc. La segunda demanda de Dios es amar misericordia. Un poco traducción que refleja la construcción en hebreo. La palabra en hebreo es gesed, pero como todas las palabras importantes tiene varios significados, una palabra polisémica. El gesed tiene que ver, por supuesto, con el amor, pero tiene que ver también con la misericordia y también tiene que ver con la lealtad. Y es que todos estos términos que para nosotros se refieren a cosas distintas, amor, misericordia y lealtad, en realidad en el hebreo están unidas, son sentidos que van unos con otros, todos son significados relacionados. Dios ama a su pueblo porque es leal al pacto. Por lo tanto, el amor y la lealtad van unidas. Dios ama y lo hace con misericordia. Por lo tanto, el amor y la misericordia van unidas, pero el amor y la misericordia van unidas a la lealtad. Es decir, Dios ama y lo hace con misericordia porque lo hace con compasión, acordándose de las precariedades y limitaciones de su propio pueblo, poniéndose en el lugar del otro, acogiendo y recibiendo al otro, en el que su posible castigo siempre es muy, 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 muy inferior a su amor y su misericordia, a recibir al otro y no romper el pacto y permanecer fiel al pacto, aunque la otra parte no lo merezca. Y esto es importante. La misericordia hay que entenderla en estos términos de pacto. Dios sigue siendo fiel al pacto y por lo tanto sigue amando a su pueblo y por lo tanto sigue recibiendo a su pueblo, a pesar de que el pueblo sigue infiel al pacto y a pesar de que el pueblo no lo merece. Esto es el ejemplo más claro de lo que significa la misericordia de Dios. Por tanto, Dios es leal al pacto, amando y teniendo misericordia con su pueblo y viceversa. Ama y tiene misericordia siendo leal al pacto. Esto es lo que también se demanda al pueblo. Igual que Dios actúa de esta manera, al pueblo se le pide esto mismo,
que ame a Dios, por lo tanto, guarde sus mandamientos, pero también, por lo tanto, sea leal al pacto. Eh, Ser fiel al pacto con Dios, amar a Dios, también implica amar al prójimo, como también dice la ley, y teniendo misericordia con aquellos que son más débiles y desprotegidos, y que están desprotegidos de la sociedad, como son las viudas, los huérfanos y aquellos que menos tienen. Y la última demanda, humillarte ante tu Dios, eh, tiene que ver con que Israel y Judá se habían olvidado del pacto con su Dios en la práctica, aunque ellos lo invocaran para legitimar su propia acción, pero sus acciones ponían de manifiesto que habían abandonado el pacto, que eran infieles al pacto. Y si lo eran, era porque otros dioses, reflejo de sí mismos y de sus propios intereses y de sus propias ambiciones, habían ocupado su lugar. La humildad es lo contrario de la soberbia, que es lo que encontramos precisamente como el retrato principal de esta sociedad. Una sociedad que es infiel al pacto es porque ha puesto otros dioses, o se ha puesto a sí mismo en el lugar que Dios debe ocupar. Y eso solamente se puede hacer en un acto de soberbia, del creerse autosuficiente, que es la tentación edénica, ¿no? El querer ser como Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Por eso mismo, lo contrario de la humildad, perdón, lo contrario de la soberbia es la humildad, pero una humildad que tiene que ver con la fe. La humildad, en sentido bíblico, tiene que ver con la fe, es decir, con la confianza en Dios y con la lealtad a Dios mismo. Ya hemos dicho que fe también es una palabra polisémica y no solamente tiene que ver con un aspecto intelectualista, como en la Biblia no tiene ese aspecto, una connotación intelectualista, como después en nuestra tradición cristiana ha quedado de reducida, ¿no? A creer cosas. No, claro, también tiene ese sentido de creer cosas, pero por encima de creer cosas, de ese reduccionismo intelectualista, tiene que ver sobre todo con confiar en Dios y con ser leal a Dios. Por lo tanto, la humildad tiene que ver con la fe en el sentido de confianza y de lealtad, por lo tanto, es lo contrario de la soberbia. Eh, no es esa confianza y esa lealtad nominal y mecánica que tenía el pueblo de Israel. Bueno, somos pueblo de Dios, por lo tanto, hagamos lo que queramos porque Dios está con nosotros. Eso es una lealtad nominal, una lealtad mecánica basada en una mera adhesión nominalista al pacto, pero no en la práctica, no en la realidad, basada en el mero hecho de ser pueblo de Dios y de esperar que el Señor automáticamente esté con ellos. No, la palabra de Dios va a decir por medio de los profetas, no, no es así. El pueblo tiene que ser fiel al pacto cumpliendo las exigencias del pacto. Por el contrario, la condición de ser pueblo de Dios se basa en una confianza humilde y leal a Dios y a su pacto, en servicio a la vocación que ha recibido como pueblo de Dios, que es ser bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Esta es la vocación que ha recibido y es aquello que tiene que cumplir para poder ser fiel al pacto. Y por eso se demanda estas cosas, ¿no? Porque son respuesta precisamente a ese retrato de la sociedad en la que se nos ha hecho previamente en el libro. Pero el libro termina también en estos mismos términos y vemos a Dios actuando de esta forma, actuando con fidelidad y actuando con misericordia. Versículo 18 del capítulo 7 del libro de Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. ¿Veis? Como esa misericordia que recibe, que perdona, que olvida el pecado, aunque la otra parte incluso no lo merezca. Eso es la misericordia de Dios. El perdón y la misericordia como la base de la acción de Dios se reitera en el versículo 19. Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Veis cómo esa misericordia de Dios es
la característica fundamental de la acción de Dios junto a su fidelidad, con la que se cierra el libro. La fidelidad de Dios a las promesas a Abraham y a Jacob y al pacto, versículo 20. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham, tu misericordia. Y veis que misericordia y fidelidad en los paralelismos de la literatura hebrea aquí funcionan, fidelidad y misericordia como dos realidades paralelas que van unidas, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El libro termina así, a pesar del retrato tan duro que se ha hecho de Jerusalén y de Samaria, de la promesa del reino de Dios y del Mesías, y de la transformación de la creación. eh, la demanda al pueblo de ser fiel al pacto por medio de la humildad, por medio de la lealtad, por medio del amor, de la misericordia. Asimismo, se retrata a Dios al final del libro, lo que cabe esperar de Dios con respecto a su propio pueblo. Dios actúa con fidelidad, con lealtad y con misericordia. Por lo tanto, respondiendo a las preguntas del principio, la fe bíblica no es una fe alejada del mundo, alejada de lo que ocurre en la sociedad, alejada de lo que ocurre en la historia de la humanidad. Es una fe totalmente encarnada, porque Dios está presente y no ausente del mundo. O mejor dicho, la presencia de Dios irrumpe y se aleja de la creación de forma periódica o cíclica, pero no es un Dios al margen de la creación. Esto es lo que queremos decir. La salvación bíblica, por lo tanto, no es un huir del mundo para irnos a otro lugar. Esta noción es una noción que viene no de la Biblia, viene del mundo griego, de aquel mundo, de aquella cultura griega y de la filosofía griega. Pero esto, explicarlo sería más largo. La salvación bíblica no es un huir del mundo para irnos a otro lugar, sino que implica la transformación del mundo en una realidad nueva bajo el gobierno de Dios. De esto es lo que se nos está tratando aquí y lo que se nos trata en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pacto, Mesías, reino y nueva creación es la respuesta de Dios ante los males de la sociedad del mundo. Esta pregunta que tantas veces nos hace, bueno, ¿cómo un Dios tan bueno, un Dios que ama, que tiene misericordia, cómo puede permitir tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos males en el mundo? Es que no es lo que Dios quiere. Y la prueba de que no es la voluntad de Dios es que la respuesta de Dios frente a todo eso es el pacto, es el Mesías, es el reino y es la nueva creación. Dios está involucrado en el mundo para acabar con esos males que aquejan al mundo precisamente a través de esta historia, vamos a decir, de la salvación. Por todo ello, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a poner nuestra confianza y nuestra lealtad en que precisamente el reinado de Dios ha irrumpido por medio de ¿quién? De Jesús como el Mesías. Jesús es el Mesías prometido y por medio de su vida, de su mensaje, de su muerte en la cruz y de su resurrección, el reinado de Dios ha irrumpido en la creación y va a consumarse un día en nuevos cielos y nueva tierra. Esto es de lo que la Biblia nos está contando y nos está diciendo. Y por eso, como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir de la misericordia y de la fidelidad de Dios, pero también nosotros a ser misericordiosos y fieles. Es muy importante porque si Dios está retratado básicamente con misericordia y con fidelidad, y es cierto que en el Antiguo Testamento irrumpe la ira de Dios, pero siempre la ira de Dios está condicionada, subsidiaria y tiene un espacio muy pequeño en comparación con la misericordia y la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, si queremos ser fieles a este Dios que se nos ha mostrado con misericordia y con fidelidad, nosotros estamos llamados a ser
misericordiosos y fieles, y esto no debemos olvidarnos, porque muchas veces los cristianos nos convertimos en los más inmisericordes que hay, así que cuidado con esto. Por tanto, estamos llamados a ser misericordiosos y fieles, buscando el reinado de Dios y su justicia, como nos va a decir después el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscar el reino de Dios y su justicia. No es retórica, no es una mera retórica. Esa justicia tiene que ver con lo que hemos visto aquí en el libro de Miqueas, con las realidades sociales de nuestro mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Así que como debemos también ser misericordiosos, fieles, buscar el reino de Dios y su justicia y ser humildes, es decir, tener la confianza y la total dependencia de este Dios que se nos ha manifestado, del Dios único y verdadero que se nos ha manifestado precisamente por medio del pueblo de Israel y de la Iglesia. En definitiva, debemos vivir de la justicia, del amor y de la fidelidad como las formas de vida de la nueva creación y del reino de Dios. Esto es lo que realmente, finalmente somos llamados. Vivir de la justicia, del amor y de la fidelidad como las formas de vida principales de la nueva creación y del reino de Dios. A eso somos llamados. Por lo tanto, la fe bíblica, la fe cristiana es una fe encarnada en el mundo, que participa de los problemas y las dificultades del mundo, que es respuesta a la realidad de Dios en su reino y por medio de su Mesías en la nueva creación a esa realidad del mundo, y como pueblo de Dios participante del mundo y para servir a la sociedad desde este mensaje, desde la realidad del reino de Dios y de la nueva creación, poder hacerlo en términos de amor, de justicia y de fidelidad. Que el Señor nos ayude en todo ello. Amén.